como esto no lo vemos todos los días, impresiona bastante, llama la atención y por ende nos entretiene la vista. Qué pueblo tan hermoso, qué chulo. Ya estoy de regreso. Esto cuando no tiene nieve, eso es un prado, pero ahora está totalmente cubierto. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. En esta ocasión vamos a visitar, como veis, un bonito pueblo en los Pirineos, específicamente en el Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca. Hemos dejado por aquí el automóvil en esta zona de aparcamientos y desde ya les comparto estas bonitas vistas. Miren, estamos en Buesa. Les voy a compartir este pequeño pueblo de montaña acá en el Pirineo aragonés. Wow, qué vistas tenemos desde aquí. Qué bonito lugar, Wow, y el huerto. El huerto. Qué pueblo tan hermoso, Qué pueblo tan hermoso. Y el huerto, vemos ahí los repollos que están cubiertos de nieve. Es impresionante esta parte de esta calle, con ese pasadizo o una especie de puente cubierto que comunica las dos viviendas. Qué bonito, La verdad que una experiencia inolvidable visitar estos pueblos de montaña. Hola, buenos días. Aquí vemos un establecimiento de hospedaje, apartamentos rurales. Como primera impresión, un pueblo de montaña espectacular. Bastante cuidado, Vamos a continuar visitando. Y el sol ya está haciendo acto de presencia y eso da una sensación de abrigo. Según el señor que nos estaba contando algo del pueblo, nos decía que el pueblo está dividido en 3 partes. Y es verdad, porque esta parte que hemos visitado hasta ahora sería una parte. Y luego, como que ya por esta zona, como podemos ver, termina el pueblo, mire. De hecho, aquí mismo a partir de este muro, pues ya esa parte es bosque. Y lo mismo por acá. Pero luego, allá al fondo ya vemos otro pedazo de pueblo. Entonces, verdad, como nos decía el señor, está dividido en 3 partes del pueblo. Y allá al fondo podemos ya apreciar el campanario de la iglesia. Esa sería la otra parte del pueblo. En las ciudades ya no se ve, pero aquí, ahí está la cabina telefónica. A la entrada del pueblo nos encontramos con un señor y nos dijo que había apartamentos turísticos. Y es de esto, mira. Esto está muy bonito para hospedarse, lo mismo para comer algo o tomar algo. Y las vistas son espectaculares desde este pueblo. Qué bonito estos planos, amigos, miren. Qué hermoso lugar. Y les comento, amigos, que casi no vengo a visitar este pueblo, porque la verdad que
siempre me gusta consultar el tiempo, la previsión, y resulta que justo para hoy, justo en estas partes del pueblo y bueno, en los alrededores, pone alerta por nevada, alerta por rachas de viento. Y la verdad, como veis, viento se puede decir nada. Y bueno, sí, a lo mejor más tarde pueda que haga de nevar, pero de momento no está nevando ni lloviendo. Así es que casi no vengo, amigos. Pero bueno, aquí estoy compartiéndoles y llevándole a ustedes contenido de estos lugares que me gusta visitar, estos tipos de pueblos, pueblos pequeños, pueblos de montaña, y en esta ocasión les estoy compartiendo la localidad de Buesa, en el Pirineo aragonés. En esta parte tiene bastante nieve. Bueno, también es la nieve que tenía la calle y sin duda la máquina quitanieves lo arrumó para esta parte de acá. Y ahí tienen bastante utensilios o herramientas de trabajo. Lo mismo, tienen un cuerno de cabra y una bicicleta. Y en esta parte también como una especie de museo, si cabe el término, al aire libre. Hola, buenas. El lavadero del pueblo, que años atrás tendría pues agua para la gente que vivía aquí, lavaba su ropa. Ahora solo sirve de referencia histórica. Y bien, la segunda parte del pueblo termina, por decir así, aquí al lado de este pequeño arroyo. Vemos el panel informativo y por aquí pasa el GR15, un sendero de gran recorrido. Vemos el pequeño arroyo que discurre muy saltarín. Qué estampa más bonita que les estoy compartiendo. Nos vamos a dirigirnos al tercer núcleo del pueblo, o al tercer sitio del pueblo. No me imaginaba este pueblo de esta manera. Este pueblo tiene historia. Un pueblo con muchos años. Y ahora aquí ya no sé si seguir por ese camino o por ese callejón o por acá. No sé. Bueno, voy a seguir por aquí, porque he visto desde lejos el campanario de la iglesia, que de hecho por ahí está. Entonces voy a dirigirme primeramente ahí, les comparto esa parte y luego para compartirles el resto. Pero qué bonito, ¿eh? Ay, amigos, qué alegría venir a visitar estos lugares. Estamos ya llegando a lo que es la parte de la iglesia. Primeramente les voy a compartir también por acá un poquito. Vamos a ver, aquí hay un poste informativo, dice Sarvisé por el Quejijar. Ah, vale, eso es un sendero que nos llevaría a otro pueblo, a otro lugar. Estamos ya
Aquí a un costado de la iglesia vemos ya el campanario. Voy a posicionarme desde otro lugar para poderles compartir, pero mira, aquí ya tenemos el campanario y esto pues la parte trasera de la iglesia con este bonito árbol y las vistas impresionantes. Qué vistas tan bonitas desde aquí. Lugares, si cabe el término, lugares de antaño. A mí me gusta fijarme en pequeños detalles, como por ejemplo esto, mira. Fijaos qué bonito. Ay, el gatico por ahí. Hola. Hola guapo, hola guapo. Y al lado de la iglesia está el cementerio. El cementerio del pueblo, como veis, está así mismo cubierto de una capa de nieve. Y aquí vemos un poste informativo que si queremos hacer senderismo también hay algunas rutas en los alrededores del pueblo para hacer algo de senderismo, como digo yo, para estirar las piernas. Mira esta casita. Y aquí les voy a compartir con un plano más amplio la iglesia y el campanario. Y llegamos a una pequeña plaza, si cabe el término, sí. Aquí vemos ya 3 autos y una moto. Oh, estos coches sí son buenos para venir a la montaña, mira. Wow, y estos callejones. Otro coche también que es muy bueno para estos sitios, para la montaña. Voy a continuar por esta parte. Aquí hay algo que me llama la atención. Esto. Mira. No sé si esto era... Antes sería algún balcón, algo. ¿Qué sería? Pero ha quedado todavía y eso es totalmente en piedra, todo piedra. Vamos a seguir un poco más adelante. Wow, se supone que esto es un pequeño prado. Fijaos ahora cómo está. La verdad que como esto no lo vemos todos los días, impresiona bastante, llama la atención y por ende nos entretiene la vista. Un lugar muy bonito. Que si te gusta este tipo de recorridos, visitar estos pueblos de montaña, la verdad que te recomiendo que cuando puedas, ven a visitar estos pueblos. No solo ahora que estamos en invierno, sino que en cualquier época del año. En el verano también está bonito, en primavera y luego en otoño también. ¡Wow! Y ya por esta parte, por aquí sí hay bastante nieve. Aquí ya más o menos
casi unos 30 centímetros de nieve. Bueno, mira cómo está. Voy a compartirles algo más que vea por aquí relevante, más que todo para la gente que nunca ha visto la nieve. Mira esto. Esto cuando no tiene nieve, eso es un prado, pero ahora está totalmente cubierto por la nieve. Y como vemos, ahora sí ya parece que va a nevar. Me voy a dar un poquito prisa para poder bajar ya de esta localidad hacia el valle. No sea cosa que vaya a tener problemas y no pueda bajar con el coche, y eso sería totalmente peligroso. Me voy por esta pequeña callejuela. ¡Oh! Yo creo que aquí hay un pasadizo, mira. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hola. Ahí vemos un gatico. No sé si podéis apreciar, pero el tejado tiene, yo creo que unos 30 centímetros de capa de nieve. No sé a ustedes, pero a mí me encanta ver estos lugares. Por ciertas razones. Primeramente porque esto de venir a la nieve no se viene todos los días. Y después de eso, porque del lugar donde que yo vengo, donde que yo soy, nunca he visto yo esto. Entonces para mí es bastante impresionante. No sé si te gustan estos lugares, pero házmelo saber a través de un comentario. Continuamos. Y aquí les voy a compartir este árbol. Mira este árbol, bastante ramificado y un tronco muy grande. Este árbol tendrá muchísimos años. La verdad que no sé cómo se llama el árbol, pero deduzco que tiene muchos años. Vamos a continuar. He terminado de visitar la tercera parte del pueblo. Ya estoy de regreso y escuchamos el sonido del agua porque nos acercamos al pequeño arroyo. Bien, les voy a compartir otro poquito más del pueblo. No sé si podéis apreciar el agua que baja por la calle. Eso sí, tengo que tener cuidado porque de los tejados suele caer pedazos o copos de nieve grande. Me va a caer alguno de ellos en la cabeza. Mira, pero esto, no sé si ir por abajo o por acá. Venga, voy por aquí. Qué lugares tan bonitos, esta casita. Qué sitios tan hermosos. Wow.
Qué chulo, qué bonito, mire. No sé si podéis apreciar allá al fondo el campanario. Vamos a seguir un poco más adelante, porque las vistas desde estos lugares son bonitos. ¡Wow! Mira, qué hermoso. Qué hermosos sitios, ¿eh? Qué bonito lugar. Y vemos aquí que están construyendo o restaurando esta vivienda, que va a quedar muy bonita y con unas vistas a la montaña impresionantes. Bien. Voy a seguir por este pequeño caminillo, aunque está un poco peligroso por aquí, como el suelo está resbalo, pero con un poquito de cuidado sí se puede. Lo que queremos es llevarnos una buena impresión, más no una mala impresión o de pronto algún pequeño accidente o cosas por el estilo. Hoy en día hay mucha gente que quiere venir a vivir en estos pueblos pequeños, pueblos de montaña, así bastante retirados de las grandes urbes, primeramente por desconectar de, ya saben, del bullicio de la ciudad y todo eso, y también por otra razón, o sea, por la vivienda, porque la verdad que en las grandes ciudades hoy en día la vivienda está muy cara, tanto para alquiler como para compra. La vivienda es muy cara, más que todo en las grandes ciudades, muy caro. Y la verdad que por aquí, por estos pequeños pueblos, todavía la vivienda sale un poco más a cuenta, si cabe el término, aunque ya dependiendo qué tipo de vivienda la gente vaya a comprar, claro, también hay que hacer una inversión adicional, como es restaurar. Eso es otro dinero que hay que echarle al precio inicial de la vivienda. Me voy a dirigir por esta calle a ver qué más hay para compartirles. Entonces, como les decía, todas esas cosas hay que ver, pero la verdad que también la gente viene quizás a estos lugares es buscando tranquilidad. Mira esta casa, qué bonita, ¿eh? No es muy grande, pero está muy bonita. Como estaba previsto de que iba a nevar, y mira, ya está cayendo los primeros copos de nieve. De hecho, voy a limpiar un poquito el lente de la cámara. Y ahora sí, a ver qué tal. Vamos a darnos un poquito de prisa porque nos vamos a quedar por este pueblo, porque si la carretera se llena de mucha nieve, no podremos salir. Mira, año 1940, la pequeña plaza del pueblo. Esa es una estampa muy bonita, un plano de postal. Ya estoy de vuelta al lugar donde que comencé la visita a esta hermosa localidad de Buesa. Eso sí, aquí la gente se prepara para el invierno.
Mira la leña que tienen aquí. Preparados totalmente para soportar el invierno, porque la verdad que cuando el invierno es bastante crudo, muchas de las veces, bueno, a lo mejor no es el caso, pero hay pueblitos que se quedan incomunicados porque la nieve siquiera supera el medio metro, quizás más, y si no llega pues el quitanieves, no pueden salir. Vemos ahí que ya comienza a caer pequeños copos de nieve. Hay algunos apartamentos rurales por aquí y podéis ver ahí la nieve en el tejado. Hay una parte que sobresale, que está a punto de desprenderse. Ha sido una visita inolvidable. Un poco de frío, pero me ha gustado. Me ha gustado la visita a esta pequeña localidad. Muchísimas gracias una vez más y conmigo nos estaremos viendo en la próxima aventura. Sean felices. Adiós. Nos cogió la nevada y de vuelta a casa hemos decidido entrar a este pequeño pueblo. En algunas ocasiones este mal temporal trae destrozos, pero es bonito disfrutar de esto, porque esto no es de todos los días. Qué chulo, ¿eh? En un momento ya va cogiendo grosor, más o menos ya medio centímetro. La verdad que si es que cae ya mucha nieve, no voy a poder continuar. Aunque me gustaría quedarme a disfrutar de estos bonitos paisajes. Mira, qué bonita la chimenea de esta casa.